Cuando pensamos en la mitología griega, solemos imaginar héroes legendarios, monstruos terribles y dioses imponentes que gobiernan el mundo desde lo alto del Olimpo. Pero detrás de esa grandeza hay una realidad mucho más inquietante. En el mundo antiguo, la devoción no era una garantía de protección ni de salvación. A veces, era exactamente lo contrario. Hubo mortales que dedicaron su vida por completo a los dioses, que sirvieron en sus templos o siguieron sus juramentos con absoluta lealtad, y aún así terminaron destruidos por ellos. Nuestra primera historia nos lleva a las imponentes murallas de Troya. Allí vivía Casandra, una joven de una belleza extraordinaria y una ferviente devota del dios Apolo. El dios de las profecías estaba enamorado de ella, y desesperado por ganarse su afecto y consumar su deseo, decidió hacerle un regalo monumental. A cambio de la virginidad de la mujer, el dios le daría el poder de ver el futuro. Sin embargo, Casandra, tras haber aceptado el don, rechazó las intenciones amorosas del dios. Ofendido en lo más profundo de su orgullo divino, decidió castigarla por incumplir el pacto. Apolo, que no podía retirar un don ya concedido, decidió convertir este en su maldición, así que ideó una terrible tortura psicológica. La condenó a que nadie, jamás, creyera en sus palabras. A partir de ese momento, la vida de Casandra se convirtió en un infierno en la tierra. Fue obligada a ver con absoluta claridad la caída de Troya y la sangrienta muerte de todos sus seres queridos. Intentó advertirles, suplicó, gritó la verdad, pero todos a su alrededor la tachaban de loca. Estaba atrapada en la tortura de un conocimiento que nadie quería escuchar. Su propia familia llegó a creer que había perdido la razón, y en algunas versiones del mito, terminaron encerrándola en una celda. Pero el tormento divino no terminó allí. A través de sus visiones, Casandra también vio su propio y trágico destino. Sabía que sería abusada y que, sin importar lo que hiciera, solo podía resignarse a que la tragedia ocurriera. Ese día finalmente llegó cuando el héroe Áyax la encontró desamparada dentro de un templo de la diosa Atenea. Por más que Casandra suplicó a los cielos, sus visiones se cumplieron con desgarradora exactitud, demostrando que para ella, el favor de un dios no fue más que una lenta condena. En los frondosos bosques de Arcadia encontramos a Calisto, una joven de gran belleza y una de las seguidoras más fieles de Artemisa, la diosa de la caza. Como parte del selecto séquito de la diosa, Calisto había pronunciado un juramento sagrado, mantenerse virgen y dedicar su vida entera a acompañar a la divinidad en sus cacerías silvestres. Pero la tragedia comenzó el día en que Zeus, el rey del Olimpo, puso sus ojos sobre ella. Obsesionado con la joven, el dios decidió utilizar uno de sus habituales y perversos engaños. Tomó la apariencia de la mismísima Artemisa para ganarse la confianza de Calisto, y una vez que la tuvo indefensa, abusó de ella. Tiempo después, el secreto de la agresión se hizo imposible de ocultar. Durante un baño en el río junto a Artemisa, la diosa descubrió el embarazo de la joven. Consumida por la furia y ciega ante la injusticia, Artemisa expulsó de inmediato a Calisto de su séquito por haber roto su juramento de castidad. Y lo peor aún estaba por llegar. Hera, la reina del Olimpo y esposa de Zeus, consumida por los celos hacia la enésima amante de su marido, descargó toda su ira sobre la desafortunada joven. La maldijo transformándola en una enorme y monstruosa osa salvaje. Calisto perdió su voz, su hermosa apariencia y su humanidad. Quedó condenada a vagar sola por los bosques, aterrorizada de los animales salvajes y perseguida por los mismos cazadores que antes habían sido sus compañeros. Los años pasaron en una dolorosa soledad, hasta que un día se cruzó en el bosque con Arcas, su propio hijo, quien ya se había convertido en un hábil cazador. Al ver a la osa, y sin sospechar que bajo esa piel se escondía su madre, Arcas apuntó con su lanza dispuesto a matarla. Para evitar el matricidio, Zeus intervino en el último segundo y los lanzó a ambos al cielo nocturno, convirtiéndolos en constelaciones. Calisto pasó a ser la osa mayor, y desde entonces brilla en el firmamento, como un recordatorio eterno de cómo los caprichos y la crueldad de los dioses destruyeron la vida de una inocente. Pero este no fue el peor caso de una devota condenada y transformada injustamente. Ni siquiera Atenea, la diosa que representaba la sabiduría, la razón y la justicia, estuvo libre de la crueldad y la mezquindad de los olímpicos.
En la versión más conocida de su historia, Medusa era una hermosa doncella y una sacerdotisa profundamente devota que servía en el templo de Atenea. Medusa había consagrado su vida por completo a la diosa. Sin embargo, su deslumbrante belleza atrajo la atención de Poseidón, el poderoso dios del mar. Impulsado por su deseo, Poseidón persiguió a Medusa. Desesperada, la joven corrió a refugiarse en el santuario de Atenea, buscando la protección de la diosa a la que servía. Pero el dios del mar no se detuvo, la atrapó y abusó de ella sobre el mismísimo suelo consagrado. Lo lógico habría sido que Atenea castigara al agresor, pero la realidad fue muy distinta. Incapaz o poco dispuesta a enfrentarse a otro poderoso dios olímpico, Atenea decidió descargar toda su furia sobre la víctima y le impuso un castigo de pesadilla. Transformó sus hermosos cabellos en serpientes venenosas que se retorcían constantemente sobre su cabeza. Deformó su rostro hasta volverlo tan horrendo y aterrador que cualquier ser vivo que se atreviera a mirarla directamente a los ojos quedaba petrificado al instante. Condenada por un crimen que nunca cometió, Medusa fue desterrada del mundo de los hombres y obligada a vivir en una absoluta y amarga soledad. Es la única historia en la que, por el incontrolable deseo de un dios, se destruía la vida de un inocente. Nuestra última tragedia la protagoniza Hipólito, hijo del héroe Teseo y un devoto absoluto de Artemisa. Hipólito llevó su adoración al extremo, rechazaba los placeres del cuerpo, el matrimonio, el amor y cualquier tipo de deseo carnal. Su vida estaba dedicada exclusivamente a la pureza, la disciplina de la casa y el culto a su diosa protectora, que promovía estos valores. Esta devoción extrema despertó los celos y la ira de Afrodita, la diosa del amor y el deseo. Ofendida porque Hipólito la ignoraba por completo, mientras veneraba apasionadamente a Artemisa, Afrodita decidió destruir su vida para vengar su orgullo herido. Para lograrlo, la diosa del amor tejió una trampa maquiavélica. Hizo que Fedra, la madrastra de Hipólito, se enamorara obsesivamente de él. La pasión impuesta por la divinidad consumió lentamente su cordura, que estuvo oculta hasta que la nodriza de Fedra decidió confesarle al joven los sentimientos de su madrastra. Hipólito reaccionó con absoluto horror y un rechazo tajante, defendiendo su voto de pureza. Cuando Fedra se enteró, se sintió humillada y desesperada. Temiendo que el joven la delatara, decidió quitarse la vida. Pero antes, escribió una nota acusando falsamente a Hipólito de haber intentado abusar de ella. Cuando Teseo encontró el cuerpo de su esposa y leyó la carta, se encendió en ira. Sin escuchar las súplicas ni las explicaciones de su hijo, desterró a Hipólito y le pidió al dios Poseidón que lo castigara, haciendo uso de los 3 deseos que el dios del mar le había concedido previamente. Mientras Hipólito conducía su carruaje a lo largo de la costa, Poseidón hizo emerger de las profundidades del océano a un monstruo marino. Los caballos de Hipólito se desbocaron por el pánico, el carruaje volcó violentamente y el joven terminó siendo arrastrado y destrozado despiadadamente contra las rocas de la orilla. Hipólito no había cometido ningún crimen, su único error de cara a los olímpicos había sido adorar demasiado a una diosa, mientras ignoraba el poder de otra. Los dioses no surgieron para reflejar cómo los humanos desearían que fuera la realidad, sino para dar forma a cómo la realidad realmente se manifiesta. Un dios del mar no es solo protector o proveedor, también es la calma y la tormenta, la pesca abundante y el tsunami que borra ciudades enteras sin advertencia. Un dios del amor no es únicamente ternura o unión, sino también obsesión, celos y destrucción emocional. Estas figuras no funcionan como héroes o villanos en sentido moderno. Son formas de entender fuerzas naturales y humanas que no se pueden controlar ni predecir del todo. Y por eso, en muchos relatos, la divinidad no aparece como algo justo o benevolente, sino como algo inmenso, indiferente y a veces brutal.